En los anales del mundo existen incontables guerras. Algunas nacen de la necesidad, otras de la ambición, y muchas podrían haberse evitado con una sola palabra pronunciada a tiempo, con un gesto de humildad o con la voluntad de escuchar antes de desenvainar la espada. Sin embargo, entre todas ellas hay conflictos que se desatan por algo más peligroso que el odio, el orgullo. Así comenzó la guerra que los elfos recuerdan con desdén como la guerra de la barba, y que los enanos jamás nombran sin un brillo de ira en los ojos. Para ellos fue la guerra de la venganza, un conflicto cuya chispa pudo haberse extinguido antes siquiera encenderse, si la arrogancia, el orgullo y los agravios malentendidos no hubieran envenenado el juicio de reyes y embajadores. Pero la historia rara vez concede segundas oportunidades. Lo que siguió fue una de las guerras más sangrientas, destructivas y devastadoras de su era. Durante siglos el viejo mundo tembló mientras dos de las mayores potencias de la antigüedad se enfrentaban en interminables campañas de exterminio. Las antiguas rutas comerciales se convirtieron en campos de batalla, ciudades ancestrales ardieron bajo tormentas de fuego de dragón, mientras los cielos se llenaban del rugido de bestias aladas y las montañas respondían con el estruendo de la artillería enana. En los valles y fortalezas del mundo, guerreros élficos y enanos chocaron una y otra vez en combates brutales, donde la gracia milenaria de Ulthuan se enfrentó a la implacable disciplina de los hijos de la montaña. Y cuando finalmente las llamas se extinguieron, ninguno de los dos imperios volvió a ser el mismo. Porque esta guerra no solo fue memorable por su escala o su ferocidad, fue el punto de quiebre. El momento en que dos civilizaciones que alguna vez dominaron el mundo comenzaron su lento e irreversible descenso hacia la decadencia. Desde entonces el odio entre ambas razas quedaría grabado en piedra, en sangre y en la memoria. Todo comenzó con un error, un mísero error de comunicación entre dos pueblos. Ese error pudo haberse evitado si no fuera por el orgullo de Caledor II, que se negó a darle importancia a los eventos que ocurrían en el viejo mundo, hasta sellar su destino con un acto tan vil y cobarde que los enanos jamás olvidarían: afeitar la barba del honorable mensajero del gran rey enano Gotrek Rompeestrellas. Tras la humillación sufrida por el mensajero enano, la guerra dejó de ser una amenaza distante, se volvió algo inevitable. El insulto era demasiado grande para ser ignorado. Con el honor de su pueblo mancillado, el gran rey de los enanos Gotrek Rompeestrellas convocó a los clanes de todo su imperio y declaró la guerra a los elfos. Ante sus vasallos pronunció un juramento terrible: obtendría una compensación justa por la afrenta, o su equivalente en sangre élfica, y si fracasaba se afeitaría cada cabello de su cabeza. Para los enanos aquello era un destino peor que la muerte. El embajador cuya barba había sido afeitada ya había abrazado el camino de los matatrolls, buscando redimir su vergüenza en batalla. Permitir que su propio rey sufriera la misma humillación era algo impensable, y por ello toda la raza se unió tras Gotrek con una determinación inquebrantable. Sin embargo, los enanos no se dejaron dominar únicamente por la ira. Se prepararon con la meticulosidad que siempre había caracterizado a su pueblo. Las forjas del imperio trabajaron sin descanso. Se repararon antiguas máquinas de guerra, se afilaron hachas ancestrales y se grabaron poderosas runas en las armas. Las fortalezas almacenaron provisiones para resistir largos asedios y cada clan reunió a sus guerreros. Cuando todo estuvo listo, los cuernos de guerra resonaron desde las torres de las fortalezas. Nunca antes se había reunido tal poder. El imperio enano, en la cúspide de su grandeza, marchaba a la guerra. Las primeras campañas fueron devastadoras. Los ejércitos enanos avanzaron por el viejo mundo, asaltando colonias élficas y derribando sus altas torres. Con la implacable maquinaria de guerra de los hijos de la montaña, finalmente pusieron sitio a la rica ciudad comercial de Tor Alessi. Cuando la noticia llegó a Ulthuan, el rey Fénix Caledor II reaccionó con furia. Reunió una enorme flota y envió un poderoso ejército para romper el asedio. Sus consejeros le suplicaron que no dejara la isla indefensa, pero el rey ignoró sus advertencias y partió personalmente a la guerra. La llegada de la flota élfica salvó Tor Alessi y marcó el verdadero comienzo del conflicto. Durante siglos el viejo mundo se convirtió en un campo de batalla. Los enanos defendían sus fortalezas con una obstinación casi imposible de quebrar, negándose a rendirse incluso cuando estaban rodeados. Los elfos, por su parte, respondían con la disciplina de sus ejércitos, la magia de sus hechiceros y el poder devastador de sus dragones. Ambos bandos habían subestimado al otro, y pronto comprendieron que ninguno sería derrotado con facilidad. Con el paso de los años, la guerra se volvió cada vez más cruel. Los enanos talaron bosques enteros para privar a los elfos de refugio,
mientras que los elfos recurrieron a engaños, trampas y magia para sobrevivir frente a los implacables muros de escudos enanos. La tragedia alcanzó un nuevo nivel cuando Snorri Mediamano, hijo del gran rey Gotrek, desafió al propio Caledor II, muriendo en combate. El rey Fénix conservó su mano cortada como trofeo, creyendo que aquella victoria pondría fin a la guerra, pero lo único que logró fue avivar más el odio. El primo de Snorri, Morgrim, marchó a la guerra impulsado por la sed de venganza. En una brutal batalla derrotó y mató al príncipe élfico Imladric, hermano del rey Fénix, ganándose entre los enanos el sobrenombre de la perdición de los elfos. Ni siquiera aquello detuvo el conflicto. Décadas se convirtieron en siglos. Batalla tras batalla, victoria tras derrota, ambos pueblos continuaron luchando sin descanso. Los enanos fueron empujando lentamente a los elfos hacia los bosques del interior del viejo mundo, mientras sus colonias costeras quedaban aisladas. Una por una, aquellas antiguas ciudades comenzaron a caer. Y así, mientras el odio crecía y la sangre seguía derramándose, dos de las mayores civilizaciones del mundo iniciaron un camino del que jamás podrían regresar. Durante los largos siglos de la guerra, muchos alcanzaron la gloria, y muchos más fueron olvidados por el paso del tiempo. Entre todos ellos, dos nombres quedaron grabados con especial fuerza en la memoria de ambas razas: el enano Brock Puño Pétreo y el señor élfico Salendor. A lo largo de la guerra, estos dos guerreros se enfrentaron en numerosas ocasiones, y jamás ninguno logró derrotar al otro. Miles de años después, cuando tanto los enanos como los altos elfos atraviesan una era de decadencia, todavía se los recuerda como dos de los más grandes combatientes que hayan existido. Brock Puño Pétreo, originario de Karak Azgul, ya era considerado un veterano cuando comenzó la guerra. Durante décadas había servido como mensajero, recorriendo los antiguos túneles que conectaban las fortalezas enanas. Conocía aquel laberinto subterráneo mejor que nadie, como si llevara grabado en la mente un mapa de cada pasadizo y cada galería. Con el tiempo, su conocimiento lo convirtió en un guía invaluable para expediciones mineras y ejércitos, y cuando estalló la guerra contra los elfos de Ulthuan, fue llamado para guiar a las tropas de Karak Azgul a través de túneles secretos y atacar al enemigo por sorpresa. En una de esas expediciones, el señor del clan que comandaba la fuerza murió bajo una lluvia de flechas élficas. Rodeados por la caballería enemiga, los enanos formaron un muro de escudos y se prepararon para resistir. Fue entonces cuando Grog tomó la iniciativa. Con un grito de guerra, salió corriendo desde la línea defensiva y cargó contra los elfos. Los guerreros lo siguieron sin dudarlo, y el contraataque fue tan brutal que lograron abrirse paso entre las filas élficas y retirarse hacia los túneles. Aquella misma noche, Brock condujo a los supervivientes por antiguos pasadizos olvidados y ordenó excavar una salida hacia la superficie. Desde allí lanzaron un ataque sorpresa contra el mismo ejército élfico y lo aniquilaron. Desde ese día, Brock fue reconocido como líder. Recibió el título de Señor de los Túneles y durante el siguiente siglo se convirtió en uno de los generales más temidos de toda la guerra. Entre los elfos llegó a ser conocido como la Sombra de la Tierra. Sin embargo, finalmente encontró un rival digno. Ese rival era Salendor, señor élfico de Torachare. A pesar de su juventud, apenas 2 siglos de vida, era un estratega brillante, un maestro espadachín y también un hábil practicante de la magia. Desde el primer enfrentamiento, ambos se convirtieron en enemigos irreconciliables. Durante más de 100 años, cada vez que sus ejércitos coincidían en el campo de batalla, Brock y Salendor buscaban enfrentarse cara a cara. El enano era tan fuerte y resistente como las montañas de su patria, mientras que el elfo combatía con una agilidad casi sobrenatural, como si pudiera anticipar los movimientos de su enemigo. Sus duelos se convirtieron en leyenda. El último de ellos tuvo lugar durante el asedio de la ciudad élfica de Azel Maraya. Los enanos, guiados por Brock, cavaron túneles bajo sus murallas y provocaron el derrumbe de parte de la defensa, permitiendo que los ejércitos entraran en la ciudad. Pero los elfos respondieron con furia. Dragones descendieron desde el cielo y desataron fuego sobre las calles, calcinando a cientos de enanos dentro de sus armaduras. La batalla convirtió a la ciudad en un infierno. Mientras las torres se derrumbaban y las llamas se extendían sin control, Brock y Salendor se encontraron por última vez en medio del caos. Ignorando los gritos de sus aliados que le pedían que se retirara, ambos comenzaron su duelo final mientras la ciudad ardía a su alrededor. Los puentes caían, las torres colapsaban y una lluvia de escombros en llamas caía sobre ellos, pero ninguno de los dos retrocedió. Finalmente, tanto enanos como elfos se vieron obligados a abandonar la ciudad para escapar del incendio, dejando a los dos guerreros atrás.
aún luchando entre las llamas. Nunca se volvió a saber de ellos. Entre los elfos se dice que sus espíritus continúan combatiendo incluso después de la muerte, atrapados en un duelo eterno. Entre los enanos de Karak-Azul, Brok Puño Pétreo es recordado como un ejemplo perfecto de las virtudes de su raza: valor, resistencia y una determinación inquebrantable. Así ambos guerreros permanecen vivos en la memoria de sus pueblos, como dos rivales destinados a luchar hasta el fin de los tiempos. Tras 4 siglos de guerra, el conflicto entre enanos y elfos había consumido casi todo lo que ambas civilizaciones podían ofrecer. Ejércitos habían desaparecido, ciudades habían sido reducidas a ceniza y el viejo mundo había sido marcado por el rastro de la destrucción. El odio nacido durante la Guerra de la Barba había crecido hasta convertirse en algo que perduraría durante milenios. Después de siglos de lucha, solo unas pocas colonias élficas seguían resistiendo, entre ellas la gran ciudad portuaria de Tor Alessi. Frustrado por los escasos avances y cansado de sus generales, el rey Fénix Calidor II decidió tomar personalmente el mando de la guerra contra los enanos. Ese fue su último gran error. En un último esfuerzo, el gran rey de los enanos, Gotrek Rompeestrella, marchó junto a Morgrim para asediar Tor Alessi por 14ª vez en la guerra. El asedio fue brutal. Durante 100 días, una lluvia incesante de enormes proyectiles cayó sobre la ciudad. Las murallas fueron derribadas en numerosos puntos y las elegantes torres élficas fueron reducidas a escombros bajo la furia de la artillería enana. Finalmente, cuando la ciudad estaba al borde del colapso, el propio Calidor II lanzó una carga desesperada contra el corazón del ejército enano. Allí se encontró cara a cara contra Gotrek Rompeestrellas. Ambos reyes se enfrentaron en combate singular. Calidor buscó una victoria rápida, confiando en su velocidad y habilidad, pero Gotrek era incansable, y tras un largo día de combate seguía luchando con la misma fuerza que al inicio de la batalla. Con el paso de las horas, las fuerzas élficas comenzaron a agotarse. Entonces, con un golpe devastador de su hacha, Gotrek destrozó la espada élfica del rey Fénix. Derrotado, Calidor por primera vez había visto lo que pasó. Había entendido su error. Miró a su alrededor, enanos y elfos muriendo. Todo eso había sido su culpa. Habiendo recobrado la razón, el rey Calidor pidió misericordia y que se detuviera la matanza. Pero cuando miró a los ojos del rey enano, lo único que vio fue odio. En la forma de odio más pura, el rey Gotrek había venido a hacer justicia. El hacha de Gotrek cayó una última vez, poniendo fin al duelo. Como símbolo de su victoria y como pago por la afrenta sufrida siglos atrás, el gran rey tomó la corona del Fénix del cadáver del monarca élfico y proclamó que el agravio había sido finalmente saldado. La corona fue llevada a Karaz-Sagarak, donde permanecería como trofeo de guerra. Con su honor satisfecho, los enanos abandonaron el campo de batalla y rechazaron todas las exigencias élficas de devolver la corona. Gotrek declaró que si los elfos querían la corona de regreso, podían traer un ejército a Karaz-Sagarak y pedírsela personalmente. Así terminó la Gran Guerra. 4 siglos de batalla, asedios y venganza habían pasado factura a ambos pueblos. Cuando finalmente se disipó el humo de los campos de batalla y las últimas espadas regresaron a sus fundas, la verdad se hizo evidente. Nadie había ganado realmente. Los altos elfos habían pagado un precio terrible. Sus antiguas colonias del viejo mundo habían sido arrasadas una por una. Sus ejércitos más experimentados habían perecido en interminables campañas y gran parte de su poder económico y militar había quedado reducido. Y mientras intentaban recuperarse de aquella catástrofe, un enemigo más antiguo aprovechaba su debilidad. Desde el oscuro reino de Nagaroth, el rey brujo Malekith había lanzado una nueva invasión sobre Ulthuan. Las costas de la isla ardieron bajo los ataques de los Druchi, y los elfos se vieron obligados a abandonar definitivamente sus ambiciones en el viejo mundo para defender su hogar. De aquel desastre nació una nueva mentalidad entre los elfos, una doctrina de aislamiento y desconfianza hacia las demás razas. Desde entonces los altos elfos mirarían al resto del mundo con fría distancia, encerrándose en su isla y dejando atrás una era en la que habían sido una potencia dominante. Para ellos, la guerra había marcado el comienzo de una lenta decadencia, y los enanos no habían salido mejor parados. Tiempo después de la venganza, el rey Gotrek Rompeestrellas murió tranquilamente en su cama. Los enanos habían obtenido su venganza. Habían derrotado al rey Fénix y habían llevado la corona de Fénix como trofeo a Karaz-Sagarak, proclamando que el agravio había sido saldado.
Sin embargo, cuando los ejércitos enanos regresaron finalmente a sus hogares en el Karazhan Kor, descubrieron que la guerra les había costado mucho más de lo que habían imaginado. Poco tiempo después, una serie de violentos terremotos y erupciones volcánicas sacudieron las montañas del fin del mundo. Antiguos túneles colapsaron, rutas comerciales quedaron sepultadas y muchas fortalezas enanas quedaron aisladas unas de otras. Y como si aquello no fuera suficiente, nuevos enemigos comenzaron a surgir desde la oscuridad. Enormes hordas de goblins y skaven se expandieron por las profundidades de las montañas. Aprovechando el agotamiento del imperio enano, invadieron túneles, tomaron fortalezas y destruyeron incontables ciudades subterráneas. Así comenzaron las temibles guerras goblin, una lucha desesperada por la supervivencia que el debilitado imperio enano apenas podía sostener. Muchas de las grandes fortalezas del Karazhan Kor se perdieron para siempre. Así fue como terminó aquella guerra, no con un vencedor glorioso, sino con dos grandes civilizaciones debilitadas, agotadas y condenadas a una lenta decadencia. La Guerra de la Barba no solo fue una de las guerras más sangrientas de la historia, fue también el momento en el que el destino de ambas razas cambió para siempre. Porque al final del día, ¿qué es realmente la victoria cuando todo por lo que luchaste yace destruido? ¿Qué valor tiene una corona cuando lo único que te queda es un trono de ceniza?